Un canto en el espíritu, en adoración, que llegue hasta ti, sacrificio vivo, en olor fragante. Con gozo en mi corazón, por tu amor sin fin, al pagar por mí toda remisión, con tu preciosa sangre. Jesús, mi Rey de gloria. Ahora sí les doy la más cordial bienvenida a todos los que están presentes. Gloria a Dios por las caras nuevas que vemos. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando por la internet, en sus casas, por medio de los discos de DVD. Pero sobre todo, la más cordial bienvenida al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que nosotros creemos perfectamente bien que Él está habitando en este lugar, porque acabamos de alabarlo, acabamos de glorificarlo con cánticos, con salmos. Entonces por ello sabemos que el Espíritu Santo en este momento se está regocijando juntamente con nosotros. Sabemos que su presencia es eterna en nuestras vidas, pero Él se manifiesta de diversas maneras en la vida de sus hijos. Y hace un momento se manifestó de una manera hermosa porque lo alabamos, lo glorificamos con nuestros cantos. Entonces por ello es que en este momento ahora vamos a hacer otra expresión de adoración a nuestro Padre Celestial, que es escudriñando su palabra, estudiando la Biblia, viendo qué es lo que Él nos quiere decir. Hace un rato nosotros le estuvimos diciendo muchas palabras por medio de las notas musicales, estuvimos ministrándolo y permitiendo que Él nos ministrara nuestras vidas. Entonces en este momento ahora vamos a permitir que Él sea el que nos hable por medio de su palabra, y para ello pues vamos a la Biblia. Hace 8 días estuvimos hablando sobre quién es el Espíritu Santo, no qué es, porque hay personas que han confundido, han pensado que el Espíritu Santo es simplemente una energía, que el Espíritu Santo es un poder, pero no, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, divididos en 3 personalidades. Y hace 8 días estuvimos viendo quién era el Espíritu Santo, estuvimos viendo el fruto del Espíritu Santo en un cristiano. Ahí nos dimos cuenta algunos que verdaderamente el Señor les habló a sus corazones, si ese fruto se ha estado llevando a cabo en la vida de cada quien. Entonces, el día de hoy vamos a ver otra faceta de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, y eso es los dones del Espíritu Santo. Ese es el tema del día de hoy. Este tema queda incluido también en la serie de Cimientos de la Fe. Entonces, por lo cual vamos a ir a la Biblia para que sea el Señor el que nos doctrine, para que sea Dios, que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Vamos a 1 Corintios 12:1 y vamos a leerlo hasta el 13. Como lo sabemos, aquí nos gusta leer el texto y el contexto de la palabra que el Señor nos trae a nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 12:1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo les está hablando a sus discípulos de esta manera. De esta misma manera yo también se los digo a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos están viendo. No quiero, hermanos, que ignoren los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales. Entonces para ello es que vamos a estudiar esto. El 2 dice así: saben que cuando eran gentiles, o sea, cuando no creían en Cristo, cuando no habían venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se extraviaban llevándose como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o mexicanos, o esclavos, o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nuevamente tenemos ese privilegio de leer tu palabra, de escudriñarla, de sentirla, de vivirla, Señor, porque tu Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas con poder, con amor, con autoridad, para que nosotros tengamos ese entendimiento de lo que tú nos quieres decir. Por eso es que proclamo en este día, Señor, que todos los oyentes de este mensaje tengan sus corazones abiertos para recibir esta palabra hermosa que el día de hoy nos trae, Señor. Utilízame, Padre, como un instrumento, porque simplemente eso soy. Yo soy un vocero del mensaje que tú has traído a mi vida, Señor, y doy de gracia lo que de gracia he recibido, Padre. Te pido bendiciones abundantes en este mensaje y en la vida de todos los oyentes, y en mi vida también, mi Señor. En el nombre, sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok, pues antes que nada, quiero decirles el significado de don. A lo mejor es una palabra trillada, pero a veces, en algunos lugares, poco entendida. La palabra don es un sinónimo de regalo, es un sinónimo de dádiva, es un sinónimo de un presente, un regalo que se nos ha dado de una manera especial por nuestro Padre Celestial. No es algo que se gane, los regalos no se ganan, los regalos se dan sin merecer. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, antes que nada, quería yo que entendiéramos lo que es esa palabra, para que de ahí pueda partir bien la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, y podamos comprender que todo lo que Dios nos ha dado no ha sido porque nos hayamos portado bien, no ha sido porque seamos personas muy especiales, como en algunas otras doctrinas lo dicen, algunos lugares en donde quieren hacer énfasis en las situaciones humanas, en todas las situaciones de superación personal, pero aquí vamos a hacer énfasis en el único que verdaderamente tiene el honor y la honra de ese privilegio que nos dio de poder tener un don que se llama Jesucristo, que se llama el Padre Eterno. La palabra don en el griego
se dice fanerosis. Para vivir una vida cristiana de victoria, va a ser preciso, como hace 8 días lo estábamos platicando, tener esa llenura del Espíritu Santo. Tener esa llenura del Espíritu Santo para que verdaderamente nosotros podamos llegar a la plenitud. Habíamos hablado precisamente de esas 3 fases, de que el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas, nos bautiza en el Espíritu Santo, nos lava con su preciosa sangre, somos nacidos de nuevo. Después viene otra faceta en la cual llega una llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas. Con esa llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas podemos cotidianamente estar en la presencia del Señor. Como hace un ratito lo decíamos, hay veces que es bueno cantar en la congregación, que venga el Espíritu Santo, porque desafortunadamente no todos van a estar ya llenos de la presencia del Espíritu Santo, y algunas veces va a ser necesario que el Señor venga y tome el control de los corazones de esas personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Y posteriormente viene algo que viene siendo parte de la llenura del Espíritu Santo, que es la plenitud del Espíritu Santo. Esa plenitud del Espíritu Santo es la que nos lleva precisamente al tema de hoy, que nos lleva a poder tener dones, poder tener esos regalos de Dios, que a final de cuentas son herramientas para que nosotros las utilicemos, como hace un rato lo oré, que doy de gracia lo que de gracia yo he recibido. ¿Para qué? Pues para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en estos momentos estamos viendo que esa palabra don no es una simple palabra que la podamos utilizar o manejar o manipular como algunas personas lo han querido hacer. Esos dones o fanerosis, como les dije que se dice en el griego, también llamados como carismas. Esa palabra carisma incluso está siendo muy usada en las congregaciones modernas. ¿Por qué? Porque carisma es esa manifestación del Espíritu Santo, es ese poder del Espíritu Santo. Hay iglesias que incluso se denominan como iglesias carismáticas. A final de cuentas, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues no debe de tener una denominación. Nuestro Señor Jesús nunca habló de denominaciones. Realmente en nuestro Señor Jesucristo estamos completos. O sea, por eso es el problema, que los mismos hermanos solitos como que se quieren ir dividiendo. Somos un solo cuerpo, como ahorita lo acabamos de leer en 1 Corintios. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, en Él estamos completos. Viene a nosotros, sí, ese poder del Espíritu Santo, pero también vienen muchísimas otras cosas más. No podemos nosotros nada más dividirnos o aislarnos, como decir, nosotros somos pentecostales. Entonces, como somos pentecostales, nuestra línea es simplemente brincar, gritar, cantar y esto, pero ya lo que es el evangelismo lo dejamos a un lado porque nosotros somos pentecostales. No, o sea, realmente en Cristo estamos completos. Cuando verdaderamente estamos en Cristo Jesús, todas las situaciones en las cuales nuestro Señor se place con nosotros van a ser manifestadas en nuestras vidas. No digo que vamos a tener todos los dones del Espíritu Santo, porque esa también es otra falacia. Aquí acabamos de leer claramente que dice: a unos se les dio este don, a otros se les dio este otro don. Hay veces que hay personas que tienen 2, 3 dones, sí, está bien, pero hay gente que dice que alguien, para que sea verdaderamente cristiano, tiene que tener todos los dones. Eso es una mentira, es una mentira total. Entonces, aquí, como les estoy diciendo, esa palabra carisma, que viene siendo un sinónimo también de la palabra fanerosis en el griego, que es dones del Espíritu Santo, esa palabra ha sido manipulada y se ha ido a extremos. Se ha ido a extremos, como siempre lo predico. Somos seres muy desequilibrados, entonces de repente esos extremos empiezan a llevarnos a hacerle mucho énfasis a los dones del Espíritu Santo. Empezamos a hacerle mucho énfasis de tal manera que empieza un desorden. Cuando vamos a la Biblia vemos cómo Pablo hablaba. En este momento Pablo nos está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones, pero en otra ocasión a los mismos corintios les habla de que debe de haber un orden, que eso de los dones no se debe de salir de un control dentro de la iglesia, que la iglesia debe de ser ordenada. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando nos vamos a un desequilibrio, nos vamos a un extremo, bueno, pues la regamos muy feo. Pero hay otras congregaciones, hay otras denominaciones que se van también al extremo, en donde no permiten que exista ese carisma, donde no permiten que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo lleve a la gente a algunas manifestaciones especiales, algunas manifestaciones ya sea de júbilo, ya sea de canto, ya sea de lenguas, ya sea de todo lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de los cristianos. Y les voy a platicar un chiste ya muy viejo, pero a lo mejor algunos no lo han escuchado, y es referente a lo que ahorita estamos hablando. Había una persona que precisamente conocía de esto, del carisma, de los dones del Espíritu Santo, que había llegado a ser verdaderamente bautizado con el Espíritu Santo, y cuando se habla de la palabra de Dios, cuando lo alabamos, cuando le cantamos, hay manifestaciones especiales en la vida de alguien que es un nacido de nuevo. Entonces a esta persona se le ocurrió irse a congregar a una iglesia en donde no habían permitido que el Espíritu Santo se manifestara al 100%. Una iglesia de esas tradicionales, en donde simplemente leen la palabra de Dios. Si van a cantar algo, va a ser de una manera también muy solemne. Sacan un cuadernillo de himnarios, se van al himno fulanito de tal, sultanito, pero de una manera que se va al otro extremo, de una manera en la cual no se le permite al Espíritu Santo que se manifieste de la manera que a él le gusta. El Espíritu Santo, simplemente la palabra carismática pronunciada en lo secular, es una palabra en la cual se involucra viendo a las personas sonrientes, con gozo. Dices, esta persona es muy carismático. ¿Qué quiere decir? Que es algo bueno, no es algo malo, es algo jubiloso, algo de alegría, algo de gozo. Entonces, aquí este hermano que llegó a esa iglesia, pues él tenía esa situación, ¿no? De que cuando oía la palabra de Dios, cuando le cantaba a Dios, pues tenía cierto regocijo. Entonces él en esos momentos que estaba en esa iglesia tradicional, esa iglesia muy solemne, de repente cuando decían algo que el Espíritu Santo a él lo empezaba a enardecer, él gritaba, aleluya, gloria a Dios. Y el chiste es que volteaban por ahí los líderes, los diáconos, y decían, hermanos, cállese, por favor, cállese. Entonces lo empezaban a censurar de todo lo que, las manifestaciones que él trataba de hacer, así como de esa pasión que el Espíritu Santo le trae a la vida de un verdadero cristiano. Y todos los que han tenido esa manifestación sabrán de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que este hermano, pues por más que quería tener una expresión, un ánimo de que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en su vida, pues no se lo permitían, de tal manera que se tuvo que salir de esta iglesia, se dio la vuelta y fue y se sentó en una banquita, y ahí estaba muy triste, así como diciendo, qué lástima me da esto, ¿cómo puede ser posible que las personas no entiendan que el Espíritu Santo es una persona, es verdadero, está vivo, vive dentro de nosotros? No es algo que se le tenga que hablar como si fuera un muerto. Entonces él estaba muy triste en ese momento pensando en eso, y de repente llega el Espíritu Santo y se sienta a un lado de él. Como lo habíamos dicho, el Espíritu Santo es una persona, es un espíritu, pero es una persona. Y el que tiene el Espíritu Santo puede ver a esa persona en lo espiritual. Entonces llega el Espíritu Santo y se sienta junto a él. Y le dice, hermanito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? No, pues es que la verdad me corrieron de esta iglesia, entonces me tuve que salir, porque me corrieron con esa situación tan fea que están viviendo en esa iglesia. Entonces el Espíritu Santo se le queda viendo con tristeza y le dice, pues yo también me salí de ahí porque a mí también me corrieron. Entonces, desafortunadamente, como ahorita les estoy diciendo, ese es otro extremo. Está bien, no debemos de ser desordenados. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde hay un desorden que no parece iglesia, no parece que es cantina o burdel o no sé. Ese es un extremo. Pero debemos de entender que el Espíritu Santo se goza con nosotros y nos da ese gozo. Vamos, danzamos, cantamos con un orden, claro, con un orden. Jamás dice la palabra de Dios que nos emborrachemos. Al contrario, cuando habla del Espíritu Santo,
dice que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, no llenos de mosto, no llenos de embriaguez. Entonces, claro, el Espíritu Santo nos da una situación de alegría, pero no de borrachera, ¿no? O sea, a Dios no le gusta eso. Uno de los personajes de los que habla la palabra, que llegó a hacer mucho énfasis en el gozo del Espíritu Santo, fue el rey David. Y realmente él jamás dice que llegara a hacer locuras más que danzar, pero para la época en la cual él estaba, el andar brincando, danzando y con el tipo de vestimenta que él llevaba, bueno, pues su esposa sí se mofó de él y le dijo que se veía ridículo. Pero bueno, esa es otra historia en la cual vemos cómo realmente no debe uno de salirse del orden, pero tampoco debe de uno de estar totalmente solemne sin permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Entonces, bueno, para ello ya acabamos de leer en la porción de la Biblia que existen 9 dones, y para ello vamos a irlos escudriñando cada uno. El primero habla de palabra de sabiduría. El segundo, palabra de ciencia o palabra de conocimiento. El número 3 es fe. El número 4 es dones de sanidad. El número 5 es hacer milagros. El 6, profecía. El 7, discernimiento de espíritus. El 8, diversos géneros de lenguas. Y el 9, interpretación de lenguas. Si regresamos tantito a 1 Corintios 12:8, vamos a corroborar esto. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y aquí en el 11 hace un énfasis, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo dejemos bien grabado en nuestras cabecitas, porque también desafortunadamente se desequilibran muchas personas pensando que uno es el que tiene la opción de escoger los dones que uno quiera, que uno tiene incluso el poder de dar dones. Hay gente que tiene esas falsas doctrinas en donde dice, yo te puedo transmitir mis dones, yo te puedo dar los dones que Dios me ha dado, yo te los transfiero. Eso es una mentira total. Eso es algo incluso que los apóstoles, a un tal Simón allá en Samaria, hubo un hombre que se llamaba Simón, que era un brujo, que se empezó a juntar mucho con Esteban, el evangelista, el diácono. ¿Por qué? Porque veía las señales, ¿no?, de Esteban. Y ese brujo, después, cuando conoció a los apóstoles, a Juan y a Pedro, les dijo que quería él que le vendieran esos dones. Le dijo, dime cuánto, yo te doy dinero para que me den esos dones espirituales, para que de esa manera yo pueda tener ese poder que ustedes tienen. Y en ese momento Pedro y Juan se enojaron de tal manera que hasta lo maldijeron a este hombre. ¿Por qué? Porque los dones no se pueden vender, los dones no son negociables. Lo acabamos de ver, es un regalo de Dios. También existe ahorita ese problema. Hay gente que incluso ya le puso a ese espíritu, el espíritu de simonía. ¿Por qué? Porque Simón quiso eso de estar comprando los dones. Y ahorita es muy, muy, muy común ese espíritu de la simonía. Pero en realidad solamente nuestro Padre Celestial, a como Él le plazca, nos puede dar los dones. Solamente Él. Por eso hizo énfasis en esto, en este versículo que acabamos de leer. Ok. El primer don, que es palabra de sabiduría, en el griego es logos sofías. O sea, logos es palabra, sofías, sabiduría. La sabiduría, ahorita vamos a ir viendo
para qué es cada don. O sea, va a ser un poco largo este estudio, vamos a agilizarlo para que lo podamos hacer rápido, pero es muy importante que lo veamos tal cual es, para que ahora sí que no nos cuenten y nos digan cosas que luego no son. La palabra de sabiduría, que ese es el primer don del que habla Pablo, es un don que viene a la vida de un cristiano para que tú puedas saber cómo dar un consejo. Este don se practica en el manejo de los asuntos de la vida, obrando según la guianza del Espíritu Santo. O sea, ¿qué sucede? Que si yo de repente tengo una serie de situaciones en las cuales me encuentro en mi vida cotidiana, en el trabajo, cosas que me están llegando a causar cierta incertidumbre, si yo tengo el don de la sabiduría, nuestro Señor, por medio de ese don, va a poder proporcionar en nosotros una agilidad para poder resolver los problemas. Entonces, de esa manera, con ese don que Dios me dé, bueno, voy a ser una persona que voy a poder resolver más fácilmente los problemas. Hay algo también bien importante. Hay gente que piensa que el pastor es el único que puede tener el don de sabiduría y que él es el único que puede resolver problemas. Eso es una mentira. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios nos reparte a todos los dones como a Él le place. Repito, aquí no dijo, a un pastor se le da este don y esto otro. No. Los ministerios es otra cosa. Estamos hablando de los dones. No solamente el pastor puede tener don de sabiduría y todos los dones de los que vamos a estar ahorita hablando. Eso cualquier cristiano, cualquier nacido de nuevo, puede tener ese privilegio de tener dones conforme a Dios le plazca, no a nosotros. Entonces vamos al segundo don, que es palabra de ciencia. En el griego, logos genosios. Ese es en el griego. La palabra ciencia o de conocimiento, como ahorita les decía, ahí estamos dando la descripción de lo que es la palabra de ciencia, o sea, o de conocimiento. Es un don que nos da la oportunidad de tener el conocimiento de ciertas cosas que pasan. Incluso también hay un problema en personas que se dicen ser profetas. Sí, claro, existe el ministerio profético en la actualidad, en el nuevo pacto, pero el ministerio profético en la actualidad es muy diferente al ministerio profético que existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le hablaba al pueblo solo por medio de sus profetas. En la actualidad, como ya estamos en el nuevo pacto, nosotros ya tenemos toda la revelación plasmada en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, como se los dije hace rato, la palabra de Dios dice que en Él estamos completos, ya no necesitamos nada extra. Ya esas personas que digan, es que yo ya traigo una nueva revelación que no está plasmada en la Biblia, es anatema. Pablo lo dijo claramente, es anatema. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes ese don el don de ciencia o de conocimiento, ese es un don que te va a dar la oportunidad de decirle a personas cosas que en realidad tú en lo natural no lo sabías. Pero esas cosas, ¿para qué van a ser? Para ayudar a esa persona a la que tú estás ministrando. Hay gente que este don lo confunde con el de profecía. Si alguien tiene ese don de conocimiento, ese don de ciencia, muchas veces dicen, yo ya soy profeta. ¿Por qué? Porque de repente me vienen visiones, me vienen revelaciones de lo que está pasando con el hermano fulanito de tal. De repente tú estás evangelizando a alguien o platicando con él y ¡pum!, te viene a la mente, y a mí en lo personal me ha llegado a pasar, me viene a la mente algo de esa persona que yo ni sabía, que a lo mejor yo ni lo conocía, ¿no? Esa persona, y me viene a la mente algo, y yo agarré, oye, tú tuviste un problema de este tipo, ¿y qué sucede? ¿Para qué Dios me dio la oportunidad de tener esa revelación? Para poderlo ayudar a esa persona en su problema, no para sacar provecho, no para agarrar y decir, es que yo ya soy fulanito, yo ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y háblenme y digan, no. En ese momento Dios me dio la oportunidad. Entonces estamos viendo esto, la fe
la verdadera fe solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo puedo tener fe en todo lo que está plasmado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como la fe viene de Dios, solamente yo puedo decir, yo soy un hombre de fe cuando leo la Biblia y me baso a las promesas del Padre en la Biblia. Yo tengo fe de que Dios está haciendo cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo tengo fe y tengo toda la convicción de algo que ahorita no se ve, pero que va a suceder. Yo tengo fe de que algún día el Señor me va a dar la oportunidad de ver que las personas verdaderamente están recibiendo la palabra de Dios en sus vidas como Él quiere que se haga. Eso es una verdadera fe. La gente que agarra y dice, yo tengo fe en que se llene la iglesia para que yo me haga rico, para que digan que soy el pastor más famoso de México, para que digan, eso no es fe, eso es esperanza, porque eso no es bíblico. La Biblia jamás Jesús dijo, vayan y hagan mega iglesias y háganse ricos con la palabra de Dios, exploten los dones del Espíritu Santo, vendan los dones. Él jamás dijo eso. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas no pueden decir que tienen fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Dios nunca va a ponerte fe para cosas dañinas, para cosas malignas. Dios te va a poner fe para que creas cada vez más en la palabra de Dios y la lleves a cabo en tu vida, la vivas, la hagas por obra. Entonces, el número 4 es dones de sanidades. Si se dan cuenta, está hablando en plural. Noten, esta palabra lo está diciendo en plural. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades diferentes. Por lo tanto, es preciso que existan diferentes dones de sanidad. O sea, más bien el don es uno solo, pero hay diversas maneras en las cuales tú utilizas ese don. ¿Por qué? Porque dice sanidades. Hay veces que hay que sanar a las personas de situaciones físicas. Hay veces que hay que sanar a las personas de situaciones almáticas. Y hay veces que hay que sanar a las personas de situaciones espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos da la oportunidad de tener dones de sanidades, no nada más de sanidad, no de una sola sanidad. Vamos a Mateo 10:1, por favor. Mateo 10:1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, en ese momento les dio la autoridad. Él, Jesús, el Padre Celestial, es el que da la autoridad. Le dio a estas personas esos dones para que pudieran hacer algo en beneficio del pueblo. No dice aquí para nada que les dio esos dones para que pudieran ser famosos en las televisoras. Aquí dice ¿para qué? Para que ayudara al pueblo en cada una de sus dolencias. Dice, y toda dolencia. Vamos a Hechos 8:4, por favor. Hechos 8:4 hasta el 8. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los apóstoles que fueron dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos que Felipe, en el 4, ¿qué dice que estaba haciendo? Dice que llegó haciendo milagros y haciendo prodigios.
Dice que estaba anunciando el evangelio. O sea, él llegó a anunciar el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad, les predicaba a Cristo. Eso es lo que hacía Felipe. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Viene a estar predicando la palabra de Dios. Y enseguida dice que la gente escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, bla bla bla. ¿Qué sucede? Aquí en ningún momento dice que Felipe se paró en un lugar a gritar y decir: vengan por su milagro, vengan, aquí estamos para hacerles su milagro, para concederles sus peticiones. Él en ningún momento, dice la Biblia, que hiciera eso. Él fue a anunciar el evangelio, a predicar a Cristo, y esas señales lo empezaron a seguir. Él empezó a hacer milagros y prodigios, pero incluso ni siquiera dice que haya impuesto manos o que haya dicho: vénganse y fórmense porque tengo yo el poder del Espíritu Santo, y con el poder que Dios me ha dado ahorita a todos les voy a dar también poder. Y bueno, no, él estaba predicando y solita la gente se empezó a sanar con la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así le plació al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese momento que se estaba predicando a Cristo, en ese momento se manifestó en todos aquellos que estaban escuchando a Felipe. No los que agarran y se salen a estar hablando con su celular, o no los que se salen a estarse peinando, o los que hacen eso. No, estaban escuchando a Felipe. Ellos estaban poniendo atención. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en esos instantes podían ser sanos. En esos instantes podían ser liberados verdaderamente. Y no se querían perder, pero ni un segundo, de la palabra de Dios. Porque Felipe predicaba a Cristo. O sea, la palabra de Dios, que es la que estamos predicando en este momento. Entonces vemos que los milagros eran los que seguían la predicación de Felipe, no al revés. Él, en ese momento, lo que estaba haciendo Felipe era precisamente lo que Jesús mandó hacer a todos los discípulos, no otras cosas. Las sanidades vimos que se hicieron conforme a la voluntad de Dios, no fue a la voluntad de Felipe ni a la voluntad de los que estaban en ese momento. 4. El don número 4 es el hacer. Perdón, es el 5. El 5 es el hacer milagros. En el griego es energemata dinameo, el hacer milagros. El hacer milagros lo traducimos literalmente en el griego de esta manera, y eso quiere decir acción de poder, obras de poder. O sea, cuando estamos hablando de milagros, ese es el sinónimo de milagros, una acción de poder. O sea, por eso precisamente hay gente que confunde esta situación de los dones, ¿no? De que dicen: bueno, es que como yo tengo el don de milagros, yo tengo poder del Espíritu Santo, sí, efectivamente, pero porque a Dios así le place. Entonces, como a Dios le place darte ese don de milagros, vamos a ver para qué es que vas a poder tener ese don de milagros. En la Biblia vemos que hay personajes en los cuales el Señor les dio ese privilegio de poder tener dones de milagros, dones sobrenaturales. O sea, cuando tú dices: esta persona tiene don de milagros, tú vas a ver que esa persona hace cosas sobrenaturales. O sea, no puedo yo agarrar y decir: es que yo tengo el don de milagros y yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Bueno, a ver, ahí es donde sí tengo que comprobar que esa persona me está diciendo la verdad, haciendo cosas sobrenaturales. Entonces, claro, como va a ser conforme al placer de Dios, esa persona, si llega queriendo impactar a las personas, que porque esto, ¿no? Es más, tú cuando vas a conocer a alguien que tiene el don de milagros, ni siquiera lo dice, ni siquiera lo está anunciando, ni siquiera llegan y a ver, anunciamos al hermano fulanito de tal que tiene el don de milagros. No, ¿por qué? Porque si no, eso se convertiría en un circo. Pero sin embargo, en la actualidad hay gente que así anuncia a muchas personas.
Precisamente por eso hay gente, los milagreros de moda, que andan ahí, venga por su milagro. ¿Cómo que ven? ¿Cuándo vieron? O sea, ¿cuándo han leído que Esteban o Pablo o Juan o Pedro, alguien de ellos estuviera anunciándose así, vengan por su milagro? No, ellos lo que decían, arrepiéntanse, una palabra que ahorita ni siquiera la utilizan muchos de ellos. Pero bueno, entonces esos dones de milagros, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, poder dinamis en el griego. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, ¿qué es poder de Dios? El evangelio. Yo no puedo decir que tengo el don de milagros si no anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es otra situación. Hay personas que llegan a lugares en donde en vez de predicar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento, se ponen a hablar de sus testimonios. Y es que yo hice un milagro aquí, yo hice un milagro allá, yo puedo mover esto, puedo mover lo otro, yo soy Juan Camaney. Pero ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera hablan de la palabra de Dios. Entonces Pablo sabía perfectamente bien, por eso decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, el evangelio es el que me va a dar ese don. No puedo yo de repente nacer ya con el don de hacer milagros. No, a eso se le llama brujería. Esas personas que andan, es que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer... No, eso es otra cosa, es una cosa mística. Aquí cuando vamos a la Biblia vemos como Dios es el que nos da los dones, pero de la manera que a Él le place. Vamos al 6, que es el don de profecía, que es donde también está muy... Bueno, es uno de los dones más manipulados ahorita en la actualidad. Esta profecía, a diferencia de la ejercida por los profetas del Antiguo Testamento, como se los dije hace un ratito, ahorita el don de la profecía es importante también ver esto. Hay muchas personas que llegan y dicen, bueno, sí existe el ministerio profético, que una cosa es el ministerio profético y otra cosa son los dones proféticos. Eso también hay que entenderlo bien. Pero a final de cuentas, un profeta lógicamente que tiene que tener el don de profecía. Hay gente que no tiene el ministerio profético, pero puede tener dones proféticos. O sea, ¿qué sucede? Si hay una persona que continuamente vienen a él ese don de la profecía y lo está utilizando y esto y lo otro aquello, lógico que ahí ya tú vas a decir, bueno, se nota que el Señor quiere que ministerialmente, es que ministerio, ¿qué quiere decir? Pequeño servicio, que yo sirva como profeta. ¿Por qué? Porque está bien, pero no por eso ya tengo el ministerio profético, porque hay personas que pueden venirle revelaciones de tal manera que tienen esos dones proféticos para decirle a una persona, ¿sabes qué? Que en un sueño yo vi claramente que porque tú no estabas acudiendo a la congregación como debería de ser, que como tú eras una persona muy inconstante o esto o lo otro, de veras, no es de mí. Dios lo puso en mi corazón, me lo puso en un sueño. Me dijo que así como dice la Biblia, tú y tu casa serás salvo, ahí dice algo al revés. Tú y toda tu casa se perderán gracias a ese mal testimonio. Es un ejemplo X, no estoy hablando a nadie. Bueno, a lo mejor hay alguien que por ahí se pueda poner el saco. Pero ese tipo de dones es precisamente para eso. La profecía, el don de la profecía siempre va a ser para exhortar, va a ser para dirigir, para edificar, para animar, para fortalecer. Estoy hablando de los dones, no estoy hablando del ministerio. El ministerio profético dice esto mismo, pero un poquito menos. Aquí estamos generalizando más de lo que es el don profético. Entonces, diremos que profecía es el mensaje sobrenatural dado a una lengua conocida, porque eso es otra cosa. Una cosa es el don de lenguas y otra cosa es el de profecía. Hay personas que según llegan y te están profetizando en lenguas y pues tú ni siquiera sabes lo que te están diciendo. Entonces, pues, ¿cómo me va a edificar si no le estoy entendiendo nada? Y ahorita vamos a eso.
hay algo muy importante en el nuevo pacto, en la actualidad, en la dispensación que estamos ahorita, que es la dispensación de la gracia. La profecía más segura es la palabra de Dios. O sea, ahorita en este momento yo estoy profetizándoles. ¿Por qué? Porque estoy hablándoles de la palabra de Dios. La revelación ya escrita por el Espíritu Santo, físicamente por los hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo le decía a sus discípulos en Corintios, profeticen, no era que estar buscando, como hay gente que, es que ando buscando a ver a quién le profetizo, ando buscando, me voy a las calles a ver si Dios me da ahorita para profetizar y profetizar. No, o sea, no necesitas estar esperando revelaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque vas a quedarte a lo mejor ahí sentado mucho tiempo y muchos años. Pero cuando tú agarras la palabra de Dios y empiezas a decírsela a las personas, en ese momento tú les estás profetizando la profecía más segura. A eso se refería Pablo cuando les decía a sus discípulos de Corintios, a los corintios, que profetizaran. Vamos al número 7, que es el discernimiento de espíritus. Todos son importantes, pero esto es algo muy básico. El discernimiento de espíritus, ya en alguna ocasión nos metimos muy de lleno a este don para ver, para saber lo que es lo bueno y lo malo. El discernimiento de espíritus es un don de revelación que nos da una percepción sobrenatural. Existen tres tipos de espíritus, que es el Espíritu Santo, que es los demonios, y el espíritu humano. Cuando tenemos nosotros discernimiento de espíritus, por eso dice de espíritus, no dice nada más de espíritu, porque existen varios tipos de espíritus, como ahorita lo estamos viendo. El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, el espíritu demoníaco, los demonios, y el espíritu humano. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad del don de discernimiento de espíritus, eso es algo padrísimo, porque con ese don es con el que nos podemos dar cuenta de lo que ahorita yo estoy hablando. Si yo no tengo el don de espíritus, yo puedo llegar a alguna secta, alguna religión, algún lugar, y me van a chamaquear bien feo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese don. Yo no tengo el don de discernimiento de espíritu. Ok, vamos al 2, que es palabra de ciencia, logos, gnoseos en el griego. La palabra de ciencia o de conocimiento, como algunos la conocemos, la hemos escuchado precisamente porque es el sinónimo, esa es la interpretación de la palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural de algo, de algún hecho que puede servir para esclarecer, para convencer. Hay muchas ocasiones en las cuales cuando tú estás llegando a ministrar a una persona, cuando tú estás hablando con alguien de la palabra de Dios, cuando estás tratando de edificarlo de alguna forma u otra, en la cual pues estás ejerciendo tu ministerio, tu trabajo como un buen cristiano, a veces el Señor nos da ese don de ciencia o de conocimiento. De esa manera nosotros podemos llegar a tener una revelación en la cual a esa persona le vamos a hacer comprender que Dios tiene un propósito en su vida de esa persona. Hay gente que incluso confunde una palabra de ciencia con profecía. Hay personas precisamente que no han llegado a entender muy bien lo que es estos dones. Por eso es importante que los estudiemos, porque muchas veces empezamos a llevar a cabo las doctrinas en las cuales la gente se va guiando porque ellos vieron que así lo hacían en el lugar donde se congregaban, desde chiquitos, porque esto, por lo otro, pero realmente no lo estudiaron, no estudiaron los dones. Por eso es importante, aquí Pablo lo dijo claramente,
es importante que ustedes no desconozcan de los dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso precisamente en este ministerio estamos estudiando lo que son los dones del Espíritu Santo. Aquí, cuando tienes ese don de ciencia, un ejemplo, muchas veces puede uno estar platicando con una persona y el Señor te trae una revelación de lo que esa persona fue, a lo mejor de lo que le sucedió, una especie como lo que a lo mejor conocemos de profecía, pero a final de cuentas aquí no es profecía, no estás diciendo algo que va a pasar, sino más bien le estás diciendo algo que pasó en su vida, una situación de la cual a lo mejor Dios lo sacó a esa persona, una situación en la cual cuando tú le digas a esa persona esa situación sobrenatural en su vida, o sea, situación sobrenatural no de que a él le haya pasado algo sobrenatural, sino que más bien tú sobrenaturalmente le estás dando una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Entonces, en ese momento, Dios te usó para poder edificar a esa persona y que esa persona pudiera reflexionar sobre ese don que te dio el Señor, ese don de ciencia. Entonces, aquí tenemos que dejar bien clara esa situación, no confundir este don con el don de profecía o el ministerio de profecía, porque hay personas que como les llegan estas revelaciones a su vida, ellos piensan que ya son profetas y pues desgraciadamente no lo son, ¿verdad? Pero afortunadamente Dios les está dando este don. Pero cuando lo estudiamos vamos a comprender de que no es porque seamos profetas, sino porque el Señor le está placiendo darnos ese don de ciencia o de conocimiento. Vamos al tercero, que es la fe. La fe es un don, aunque muchos no lo ven así. Desafortunadamente hay muchas personas que piensan que la fe se puede ganar, la fe la puedes entrenar, la puedes ejercitar, la fe puedes comprarla incluso, es bíblico. Una vez un hombre quiso comprar los dones, como ya lo habíamos platicado. Entonces la fe definitivamente es algo que viene de parte de Dios. La fe la pone Dios en nuestras vidas. Él pone el querer como el hacer, incluso en esto. Es un don, es un regalo. Nosotros no podemos ejercitarlo, por nuestras fuerzas no podemos ganarlo. No es algo que se gana, es algo que Dios nos regala. Ahora, ¿qué sucede? Es bien importante que entendamos que el tener fe es muy diferente a tener esperanza. Hay gente que dice, es que yo tengo fe en que voy a ser un hombre con mucho dinero y me voy a ir a viajar para allá y me voy a ir a viajar para acá y voy a asaltar un banco y con ese dinero voy a comprar muchas casas, y tengo fe en que al yo hacer estas tranzas aquí, tranzas allá, tengo fe en que Dios me va a ayudar para que no me descubran con mis tranzas, con mis cosas. Pero no es así. Dios no puede darnos un don, o sea, la fe no nos la puede dar para ese tipo de situaciones totalmente negativas. Eso no es fe, eso es esperanza. Hay gente que tiene esperanza en que se va a ganar la lotería, hay gente que tiene hay gente que tiene esperanza en que le salgan bien todos esos trucos y chanchullos que muchas veces hacen en sus trabajos para ganar dinero de una manera insana. Eso no es fe, eso se llama esperanza. La fe es todo eso que un cristiano hace sin tener que ver, sin tener que comprobar, referente a lo que Dios plasma en su palabra, en la Biblia. Para ello vamos a Hebreos 11:1, en donde vemos, de hecho muchos cristianos conocemos ese verso incluso de memoria, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí en Hebreos 11, en todo el capítulo, podemos podemos estudiar de qué manera Dios nos habla de lo que es la fe.
La fe, cuando habla incluso de los hombres de Dios, de todos esos héroes de la fe, de esos personajes bíblicos, habla de que todo lo que hicieron, toda esa fe que ellos tuvieron, siempre fue referente a la palabra de Dios. O sea, ¿qué sucede? Yo no, como les repito, yo no puedo tener fe en algo que Dios no avala. Yo no puedo tener fe en algo que Dios no dijo. Eso es esperanza. Cuando digo soy un hombre de fe, es porque soy un hombre que lee la Biblia para corroborar, para ver cuáles son las cosas en las cuales yo tengo que tener fe. Sé que en la Biblia hay de muchas cosas que me va a hablar que yo no las estoy viendo en este momento, pero como es palabra de Dios, viene a mí una situación de lo alto, una situación espiritual, un don que se llama fe, y ese don activado en mi vida es el que me lleva a poder creer todas las cosas que la Biblia, que Dios dice para mi vida y para todo lo que la Biblia diga. Eso es fe. Entonces, por eso, incluso el que nosotros vengamos a los pies de Cristo es de parte de Dios. Es un don del Espíritu Santo el que nosotros podamos entender la palabra de Dios, entender que solamente Cristo Jesús es nuestro único Salvador y que entregando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, de esa manera vamos a poder verdaderamente entrar en el reino de los cielos. Esa fe nos la da solamente el Espíritu Santo. Vamos al don número 7, que es el discernimiento de espíritus. Es un don de revelación. El discernimiento de espíritus nos ayuda a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Es importantísimo que el don del Espíritu Santo sea manifiesto en la vida de todo creyente. Sé que Dios reparte a cada quien los dones que a él se le antojan, pero este es un don que es básico en la vida de cualquier creyente para que podamos verdaderamente llevar a cabo una sana doctrina, para que verdaderamente podamos creer en lo que debemos creer y no dejarnos guiar por falsas doctrinas, por lobos rapaces, por gente que está llevando a cabo una serie de doctrinas, una serie de situaciones que simplemente lo que están haciendo es confundir al pueblo de Dios. La idea de Satanás, la idea de religiones es confundir al pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un discernimiento de espíritus, hay tres tipos de espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu humano y el espíritu demoníaco. Entonces, ¿qué sucede? Por eso dice discernimiento de espíritus, no dice de espíritu, de espíritus. Cuando nosotros tenemos el discernimiento de espíritus, es como tener nuestros sentidos totalmente abiertos, nuestros sentidos espirituales. Eso va a ayudarnos a tener una especie de foquito rojo que empieza a prender en señal de alarma cuando vemos a alguien que está hablando falsedades o que aparentemente esté hablando verdades, pero con una manipulación del Evangelio. Y no solamente en las cuestiones del Evangelio, en las cuestiones doctrinales, sino el discernimiento de espíritus nos va a poder ayudar a llevar a cabo cualquier actividad de nuestra vida de una manera congruente a la palabra de Dios. El hecho de que yo llegue a algún lugar en donde el discernimiento de espíritus viene, redarguye mi corazón para que yo mejor me vaya a otra parte, sabiendo que en ese lugar no voy a ser ni de edificación para esas personas, ni esas personas van a ser de edificación para mí, sino todo lo contrario. A lo mejor ese lugar está plagado de espíritus en los cuales simplemente lo único que van a hacer es contender, a lo mejor con un servidor, no sé,
el Espíritu Santo me está dando ese discernimiento, entonces me salgo de allí. Estoy en alguna congregación en donde no se habla más que de dinero, donde no se habla más que de todas las promesas, todas las bendiciones, pero nunca se habla de Jesucristo, nunca se lee la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente prefieren estar hablando de sus testimonios, prefieren estar hablando de situaciones totalmente personales, totalmente humanas, y de esa manera, cuando tengo el don del discernimiento de espíritus, me daré cuenta de que no es un lugar correcto. Entonces, esto es importantísimo, que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos dé este don, el don de discernimiento de espíritus. Con eso entenderemos lo bueno y lo malo. Vamos al número 8, que es el don de diversos géneros de lenguas. Cuando vemos que hay diferentes géneros de lenguas, estamos dándonos cuenta también de una situación en la cual a lo mejor en las iglesias tradicionales manejan de que el don de lenguas lo manejan de que es uno solo, que es ese don angelical o espiritual que todos conocemos. Pero no, existe también el don de las lenguas humanas. Cuando vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, ayer en Pentecostés, vemos que había personas que eran de lenguajes diferentes, tenían idiomas diferentes, y sin embargo todos estaban entendiendo lo que hablaban. En ese momento no fueron lenguas angelicales las que estaban ellos hablando. ¿Por qué? Porque ahí decían, es que unos son de Mesopotamia, otros son de acá, de allá, de allá, y sin embargo todos están entendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí Dios le plació que tuvieran el don de lenguas humanas, que se pudieran entender unos idiomas con otros. Esto en la actualidad también sigue sucediendo. Han habido casos que algún pastor, algún misionero llega a algún país en el cual las personas no entienden el idioma que él habla y que no lleva el traductor. Pero el mensaje es tan importante para dárselo a aquella comunidad, a aquel lugar, a aquella ciudad, que el Espíritu de Dios le dice a ese ministro, tú da el mensaje, tú dalo en tu idioma, ellos lo entenderán de alguna manera. Ha habido testimonios en los cuales personas han tomado el púlpito, empiezan a hablar en su idioma, en un país, en un lugar en donde no hablan el idioma de esa persona, y sin embargo entienden el mensaje. El Espíritu Santo viene y les da la oportunidad, el privilegio de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Esas no son lenguas angelicales. Las lenguas angelicales o espirituales son utilizadas para hablar únicamente con Dios. Dios es el único que va a entender esas lenguas angelicales, solamente Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí cuando el Espíritu de Dios se place y le complace darnos ese don de lenguas, es algo hermoso, pero seguimos hablando de que va a ser porque Dios lo quiere poner en nosotros para edificación. No para presunción, no para un religiosismo en el cual hay personas que te dicen que si tú no tienes el don de lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso es una mentira. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo te puede dar a lo mejor todos los dones, pero no es indispensable. Alguno le dio un don, alguno le dio otro, alguno otro. No tienes que tener todos los dones, no tienes que tener uno en específico para decir que verdaderamente eres cristiano. No tienes que tener uno en específico para verdaderamente decir estoy bautizado con el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios dice y no lo que las tradiciones religiosas nos han querido enseñar y que desafortunadamente a muchos los han confundido. Entonces vamos por último al noveno, que es el de interpretación de lenguas. Aquí, bueno, pues su mismo nombre lo dice, es el que interpreta las lenguas. Cuando tú tienes el don de interpretación de lenguas, en ese momento tú puedes ayudar a que el que tenga el don de lenguas ministre también al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Pablo a los corintios, a los mismos corintios, les decía que no tiene ningún caso que tú estés tratando de ministrar a alguien en lenguas si no te las va a entender. Pero si tú mismo tienes el don de la interpretación de lenguas o hay alguien en la congregación que tenga ese don de interpretación de lenguas, es hermoso. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes incluso estar ministrando a la iglesia en lenguas, porque va a haber una persona que va a interpretar esas lenguas, que solamente Dios las puede entender. Aquí a lo mejor algunos podrían decir, se está contradiciendo el hermano porque dice que hay personas que tienen el don de interpretación de lenguas. Sí, pero es un don que Dios les está dando a esas personas. O sea, viene de Dios. Dios lo entiende, entonces Dios le da a esa persona el entendimiento, pero viene de parte de Dios. La persona individualmente, no, nadie individualmente puede entender un lenguaje celestial. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el Espíritu Santo viene a dar el don de interpretación de lenguas. Es muy importante que todos aquellos que tienen el don de lenguas le pidan al Espíritu Santo que les dé el don de interpretación de lenguas. Es muy importante porque si no, hay veces que en base al desconocimiento de esto se hacen desórdenes en las congregaciones. Yo en lo personal, el Señor me regaló ese don de lenguas, pero yo no tengo el don de discernimiento. Hay veces que me vienen ciertas revelaciones de lo que yo estoy hablando en lenguas, pero no al 100%. Entonces yo no puedo ministrar a la congregación, yo no puedo estarles hablando en lenguas y todo eso porque no puedo interpretarles lo que Dios quiere que yo les hable. Entonces sería bueno que aquí hubiera una persona que interpretara las lenguas para que en el momento en que yo hablara pudiera interpretar las lenguas a la iglesia. El Señor me va a dar una profecía en lenguas solamente que tenga yo el don de interpretación de lenguas o que el Espíritu Santo sepa que va a haber alguien que pueda traducir esa interpretación de lenguas. No existe eso como mucha gente lo ha querido hacer, que empiezan a querer ministrar a alguien en lenguas sin que se las interpreten. Pablo por eso dijo, es mejor que se callen, es mejor decir 5 palabras en castellano, en el idioma que la gente entienda, a decir 1000 palabras en lenguas que nadie va a entender. Entonces, aquí estamos viendo que es importante que cuando alguien tiene el don de lenguas, busque, le pida al Señor, porque como lo estamos estudiando, solamente Él nos puede dar los dones, no podemos comprarlos, no podemos negociarlos con nadie, nadie nos los puede transferir. No existe eso de que yo te transfiero mis dones, yo te transfiero mi ministerio, no, eso no existe. Entonces aquí, ya por último, vamos a las conclusiones de lo que acabamos de estudiar el día de hoy. La conclusión número 1: los dones del Espíritu son la manifestación misma del Espíritu Santo a través del creyente bautizado en el Espíritu Santo. Claro, eso sí es indispensable. Si alguien no es bautizado en el Espíritu Santo, o sea, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Jesús, es imposible que puedan venir a él dones del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos al número 2, que es
los dones del Espíritu Santo ayudan al creyente en su testimonio y obra. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a verdaderamente caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede venir y ponernos el corazón de Cristo en nuestro corazón, el pensamiento de Cristo en nuestro pensamiento. Como lo dice la palabra en Romanos, Dios su ley ahora no la deja solamente en una escritura. Ahora la ley viene y la sella en el corazón de todo creyente, de todo cristiano. Lo estoy parafraseando. Entonces, el Espíritu Santo es el único que va a poner en nosotros el querer como el hacer para poder tener buenas obras. Nosotros realmente nacimos en pecado, nuestra naturaleza antigua era pecaminosa, entonces nuestra naturaleza antigua nunca iba a pedirnos que viniéramos a los pies de Cristo. Tuvo que haber sido algo externo a nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que vino a todos los que creemos en Jesucristo, vino y puso el querer como el hacer en nuestras vidas para venir a los pies de Cristo. Ok, el número 3. Dios no quiere que seamos ignorantes de tales dones, como lo empezamos a ver en 1 Corintios 12:1. Ahí, de la misma manera que yo en este momento les digo, si Dios puso en mi corazón esta prédica, fue precisamente porque yo no quiero que ninguno de mis discípulos dejen de conocer lo que son los dones del Espíritu Santo, para que no nos extraviemos en falsas doctrinas. Número 4. Los dones del Espíritu Santo son resultado de la gracia de Dios. Por tanto, el mérito es totalmente de Dios. Dios es el único que tiene la honra y la gloria, porque Él es el único que nos puede dar los dones. No podemos nosotros ganarlos. Yo no puedo decir, vengan y les voy a dar el don de lenguas, como hay gente que lo hace y lo predica. No, Él es el único. No puedo yo decir, Dios me dio el don de lenguas, Dios me dio el don de profecía, o me dio esto porque me porté muy bien, porque soy un buenazo para leer la Biblia, porque soy un licenciado en teología, porque soy... No, hay ministerios también que lo hacen las cosas al revés, que dicen, primero tienes que ser licenciado en teología para poder ser pastor, o para poder esto, para poder lo otro. No, no es así. Si a Él le place, Él va a venir y nos va a traer esos dones a nuestras vidas. Él no hace acepción de personas. Son por gracia, solamente por gracia. Por eso es que es mérito de nuestro Padre Celestial. Yo no puedo inscribirme a una escuela en donde yo pueda ganarme los dones. Yo no puedo inscribirme a un lugar para que todos esos dones del Espíritu Santo, todo ese poder del Espíritu Santo venga a mí. No, simplemente eso es por gracia. Si a Dios le place, viene y me da dones, me da ministerios. Yo no puedo ir a escuelas para que me den ministerios. Eso es al revés. Si Dios me tomó a mí para caminar en un ministerio, para edificar al pueblo de Dios, para estar al frente de una obra, entonces mi anhelo va a ser prepararme, estudiar. No me voy a quedar también como un neófito. ¿Pero por qué? Porque el Señor me tomó antes, me tomó para estar en un ministerio. Entonces, entonces si yo tengo la oportunidad, me voy a preparar más, porque ya Dios puso su mirada en mí. No es al revés. 5. Los dones del Espíritu Santo se reciben y se manifiestan por la fe, como lo estábamos ahorita hablando. La fe simplemente va a ser en todo lo relacionado con la palabra de Dios. Si yo
estoy leyendo la palabra de Dios, si yo tengo la fe en todo lo que Dios dice en su palabra, es de la manera que los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en mi vida. Así es como se van a manifestar en mi vida. No porque pague una cuota en una escuela, no porque dé buenos diezmos, no porque sea yo muy aplicado en la escuela, no porque sea yo muy buen esposo, no. Con la fe que el Señor está poniendo en mi vida, es de la manera que se van a ir manifestando los dones del Espíritu Santo en mi vida. Número 6. El Espíritu Santo elige soberanamente al depositario de su don, o fanerosis en el griego. Él es el que elige. Yo como pastor, yo puedo a lo mejor decir, gloria a Dios porque fulanito de tal, sultanito, se ve que tienen esa pasión por el evangelio, hacen esto, me preguntan cosas. Yo puedo a lo mejor decir, gloria a Dios, pero no por eso yo voy a decir, entonces como yo ya le eché el ojo a ese, a ver, que venga el don del Espíritu Santo en su vida, que venga este don. No, eso solamente es Dios. Dios nos sorprende sobremanera. Dios de repente le da dones a quien uno ni siquiera se imaginaba, a quien uno ni siquiera pensaba que esa persona era candidata, porque nuestros ojos humanos desafortunadamente nos confunden mucho ante lo que realmente Dios ve con sus ojos de gracia.